como el sol que luce siempre tras la noche, como el sonido eterno del crepitar del fuego de la sabiduría, como la constante lucha de la luz contra las tinieblas. El sol invicto triunfante vuelve una vez más a radiar el conocimiento para guiar a los invencibles. La chispa de la radio iluminará un nuevo camino, mientras el ave fénix de la sabiduría surcará la historia, el arte, los clásicos, la ciencia y la actualidad. Comienza el viaje de los invencibles. Asciende con nosotros por la escalera de Sofía. En Radio Sambi, Sol Invictus, in Lux Veritas. Nuestro conocimiento es necesariamente finito, mientras que nuestra ignorancia es necesariamente infinita. Karl Popper. Hay figuras históricas que ni el paso de los siglos pueden sombrecer. Figuras que cambiaron el mundo. Una de ellas es sin duda Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, llamado el César. El 28 de junio de 1519, Carlos I de España era elegido emperador. Por lo tanto, han pasado 500 años. Estamos en el año 2019. 500 años de la coronación de un hombre que sin duda da mucho que hablar. Y para ello tendremos un invitado muy especial que después presentaremos como conviene, el doctor Andreu Grau y Arau. Pero antes de iniciar y presentarlo, como siempre, Luis, bienvenido a Sol Invictus de Radio Sambi. Pues gracias, aquí estamos de nuevo con cierta gripe y un frío en los huesos que no me quito la chaqueta hoy. Pero bueno, vamos a pasar seguramente una jornada de radio muy hermosa con Andreu, nuestro amigo ya y que ha venido varias veces y que seguimos invitando, ¿no? Y la figura de Carlos I, ¿no? Quien no ha estudiado en el cole, ¿no? Los que, bueno, pues yo supongo que se ha estudiado casi, yo diría que en todo el mundo, ¿no? La figura prácticamente, ¿no? De Carlos I, ¿no? O V de Alemania, el emperador, el César, ¿no? Aunque seguramente hoy aprenderemos muchas cosas a lo mejor desconocidas de él, ¿no? Porque no todo parece que sea tan hermoso o tan idílico en la figura de Carlos I. Vamos a ver qué nos enseña Andreu hoy. Muchas gracias, Luis. Y como siempre, Pablo López en la técnica. ¿Cómo vamos hoy? Pues peor que la semana pasada, que ya es decir. Supongo que los oyentes que nos estén viendo a través de YouTube, pues ya estarán viendo que solo hay una cámara y yo, como no podía ser de otra manera. El Divo tiene que salir siempre la cámara. Sí, a lo largo del programa se pueden conectar las demás, funcionarán. Si no estaréis viendo todo el rato, pues la misma escena. Y ahora sí, Gabri, cuando quieras, vamos a conocer más detenidamente a Andreu Grau y Arau. Cuando quieras, podemos poner el audio. Andreu Grau i Arau es doctor en Filosofía por la Universitat de Barcelona y licenciado en Teología por la Facultad de Teología de Cataluña. Actualmente trabaja como profesor asociado de Historia de la Filosofía Medieval y de Problemas Filosóficos en la Universitat de Barcelona. También ejerce la docencia como catedrático de instituto, actualmente en el Instituto Abierto de Cataluña. Es profesor de Metodología de la Investigación en el Máster de Filosofía y Estudios Clásicos de la Universitat de Barcelona y profesor de Filosofía Medieval en el Máster de Culturas Medievales de la UB. Y bueno, la verdad es que hablar del currículum de un gigante de la cultura como Andreu Grau
seguramente estaríamos las 2 horas y no acabaríamos de todo el currículum que tiene. Pero sí me gustaría añadir un par de cosas, por ejemplo. ¿Por qué nos viene a hablar justamente de Carlos V? Porque es que también, aparte de su pasión, os puedo asegurar que tiene una pasión desmedida por este personaje, ha hecho publicaciones también, como puede ser El humanismo e idea imperial, de la editorial La Murtra y el Toisó, en el 1999. También sobre la justicia y la paz en la idea imperial de Carlos I y en la cristianización y humanización de la conquista de América, de un ciclo de conferencias de La Murtra y el Toisó. También muy relacionado con San Jerónimo de la Murtra, algo que sin duda, quien nos habla, Cristóbal Martínez, ya me conocéis, quien me conoce, sabe que también tengo una relación muy estrecha con este monasterio, que sin duda, aunque sorprenda, es clave tanto para Carlos V como también el mismo monasterio también aportó muchísimo a este imperio. Y ahora sí, es hora de dar la bienvenida a Andreu Grau. Andreu, bienvenido, esta es tu casa. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo bien. La verdad es que Mirando de no coger la gripe, ¿eh? en estos días que pasan, sin duda, pero ¿por qué te interesó tanto esta figura? ¿Por qué siempre nos hablas de esta figura de Carlos V? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué? ¿Cuándo nació tu pasión por este personaje? Hombre, a mí mi pasión por este personaje o mi dedicación, que lo he hecho, una dedicación, digamos, muy de aficionado, esa de decir, pero fue justamente y se ha de decir, porque uno de los libros que leí de más, ya muy jovencito, que era uno de los preferidos de mi padre, era la biografía de Carlos V que tenía de Merriman. Era un libro que había publicado en su tiempo, lo publicó Spasa-Calpe, y bueno, un libro bastante consistente y digamos de muchas páginas que lo guardo como oro en paño. Y bueno, fue aquello de quizás también las influencias de mi padre, que siempre había tenido una gran estimación por este personaje de la historia. Y el hecho de haberme leído ese libro, que también tengo que decir, pues eso, que mi padre le daba una gran importancia. Yo creo que me parece que debió ser el único que él leyó sobre Carlos V. Ya no leyó mucho más, pero se debió quedar muy impactado con él. La verdad es que yo cuando lo leí por primera vez también me quedé impactado de cómo Merriman había tratado el tema. ¿Qué edad tenías? Perdona, ¿qué edad tenías? Pues yo recuerdo que a lo mejor debería tener unos 14, 15 años, cuando no, incluso era aquello de verlo, a ver, hubo muchas cosas, sin duda alguna, que yo veía que no es que no me enterara, pero que veía, pues, por ejemplo, temas muy relacionados con lo que era la economía del momento, etcétera, etcétera, que te podían, que te podían ser muy, muy dificultosos. Pero que, bueno, lo ibas leyendo, ibas viendo el carácter de este personaje. Me sorprendió también mucho, y quizás ahí vi también cuestiones muy interesantes, que yo me imagino que de ahí venían también los tiros, porque mi padre, un gran amante de América, que claro, como había vivido allí, pues estaba, digamos, muy llamado por el asunto. Era porque, claro, la segunda parte del libro de Merriman era justo, trataba sobre el tema digamos, del Imperio Americano. Entonces, quizás fue esta la parte que leí en aquellos momentos con más afición, y luego, digamos, cuando quise recuperar el libro, para la lectura del libro, me sedujo más la primera parte. Luego me he ido dando cuenta de que cuando tienes contacto con más bibliografía, ves pues que claro que Merriman no lo dijo todo, ni todo lo dijo, digamos, bien, pero esto, claro, ya sabemos que es siempre el criterio de los historiadores. Entonces, claro, cada uno puede tener puede hacer su crítica. Sin embargo, puedo decir que me acuerdo de un texto, una cosa que escribí para una historia del Bajo Aragón, que yo cité a Merriman por algunos, ahora no recuerdo bien de lo que era,
y que el texto, cuando pasó al referee que había de hacer la corrección o tenía que poner las objeciones a lo que yo había escrito, una de las cosas, me acuerdo que puso en el tema que decía que digo, han pasado muchos años y no me acuerdo qué era, que decía, no entiendo cómo usted está citando a un autor una bibliografía tan supremamente antigua para esto. Y entonces pues me molesté en mirar a ver si del asunto aquel del que se hablaba, que era una cuestión social, si la bibliografía posterior había dicho algo, porque yo era muy consciente que en la bibliografía posterior yo no había encontrado grandes modificaciones de lo que Merriman había dicho, con lo cual dije que claro, si alguien tenía que llevarse el honor y en este sentido la victoria, era Merriman respecto a los otros que no hacían más que copiar lo que él decía o repetirlo, ¿verdad? Bueno, y este fue, digamos, el punto que más me interesó y que sobre todo, pues, digamos, más influyó. Y luego a partir de aquí ya vinieron las cosas de que, bueno, también el hecho de trabajar yo con mi tesis de filosofía, siendo sobre temas de finales de la Edad Media y del Renacimiento, o sea, sobre todo centrándose muy especialmente en las influencias que había podido tener toda la filosofía del siglo, especialmente el siglo XIV y XV en unos determinados tratados del XVI, y allí pues quizás entonces tuve que tratar más al hijo, más de meterme más en el terreno de Felipe II, pero el hecho de hallar sobre todo también libros como por ejemplo una lógica que no era muy conocida, que era la lógica de un tal Cornelio Valerio, que la dedicó a él, se la dedicó a Carlos V, me hizo volver de nuevo otra vez a preocuparme de la figura, y luego ya creo que fue de cuando, sobre todo, pues me pidieron muy especialmente en los dos textos los dos títulos que has dicho, de los trabajos que, digamos, se interesó mucho de ver cómo yo trataba el tema de la relación de Carlos V y de Felipe II, sobre todo de Carlos V más bien con el tema de lo que era el erasmismo, y de Felipe II sobre todo con lo que había sido la evolución de la filosofía, digamos, de la última escolástica. Y fueron los trabajos estos que prácticamente me pidió Jaume Aymar para publicarlos en la editorial de la Murtra. Vamos a jugar un pequeño juego. Yo sé que tú eres capaz de hacer esto. Vamos a ver. Defíneme en una frase a Carlos V, si recuerdas a aquel niño con 14, 15 años que leyó el primer libro sobre Carlos V. ¿Qué te llegó de ese hombre con 14, 15 años en una frase? El príncipe de la paz. Y ahora, con la edad que tienes, con todos los trabajos que tienes en tu haber, en una frase. El que evitaba la guerra. Es muy parecida, ¿verdad? Sí. Pues no es muy parecida, pero quiero... Sí, en las primeras lecturas yo lo veía, claro, y no es que Merriman lo pusiera, aquello de decir, en un pedestal, porque era supremamente crítico, pero lo vas ligando con otras lecturas que podías hacer. Y bueno, lo veía aquello de un personaje, pues eso, quizás también era verdad que la literatura que nosotros en aquellos momentos histórica nos llegaba, estoy hablando incluso de la que podía haber leído en tiempos un poco anteriores, que eran, pues aún estábamos bajo los cánones propios de lo que era la historia franquista, ¿verdad? Y entonces, pues claro, a mí me horrorizaba en aquellos momentos el leer aquellas historias supremamente rancias de colocar a este señor como el gran representante del Imperio Español, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo por otra parte, quizás con lo que más me fijaba era más bien con el de... O sea, tal como veía Merriman, y entonces, tal pues como te lanzas a ver otra serie de lecturas, era el hecho de encontrar pues algo
que ya te sedujera o que aquel hombre vieras lo que podía ser el modelo de un príncipe en el momento que yo podía tener 14, 15 años, que era el momento que empezaba la transición. Entonces, claro, de alguna forma, pues decías, bueno, pues quizás, a ver, tendríamos que aprender de este personaje, ¿verdad? O al menos en algunos aspectos. Y luego, por otra parte, ya entonces cuando vas indagando, ya lo lees a él, tienes contacto con sus cartas, con los discursos, ya ves otro tipo de literatura, te metes en cuestiones que digamos como mucho más puntuales. Ves sobre todo el hecho, pues claro, de la batalla, por ejemplo, que él continuamente mantenía con Francia, esa especie de odio visceral que se tenían entre los dos reyes, etcétera. Entonces, claro, a partir de ahí sí que tú ya ves y dices, ostras, ya no es tanto el personaje que quizás podías verlo como el gran César que impone o que quiere mirar de imponer el estado de la paz, sino justamente entonces lo veía más. O sea, en el primer momento lo veía como como el creador, y en el segundo momento ahora lo veo más bien un personaje que está a la defensiva. O sea, que en cierta manera lo que procuraba era, él veía muy claro que esto no se podía imponer, es decir, que la paz era bastante insegura y que por lo tanto con lo mínimo lo que había de hacer era mirar de evitar las guerras, ¿verdad? Que por cierto no lo hizo, pero algo No pudo. pudo darse. Y ahora sí que vamos a empezar un poquito. ¿Cómo nació? Porque tiene una historia realmente muy interesante, ¿no? ¿En qué lugar nació y cómo nació Carlos? Bueno, nace en el año 1500 y nace en Gante, y claro, la educación que él tiene, y esto pues se tiene que ver muy claro, si es que ahora la historiografía no ha cambiado, porque puede haber cosas que, sobre todo más bien, claro, yo tampoco no he entrado mucho en lo que era, en ver las posibles modificaciones que se hayan podido dar, aquello de elementos un poco muy puntuales sobre la vida del jovencito, ¿verdad? Pero yo hay algo que destacaría en él y que, bueno, hay gente que tampoco hay historiadores pues que tampoco quizás lo ven muy exagerado, pero es el hecho de la influencia que él pudo llegar a tener por parte de lo que eran en aquel momento la Casa de Borgoña. Entonces es un hombre pues educado con aquellos, digamos, o bajo aquellos cánones, ¿verdad? Y cánones que especialmente, pues por lo visto, él había, digamos, muy bien asimilado de su tía Margarita, ¿verdad? Entonces, pues bueno, el hecho este de ser toda una dinastía en la cual se unía, sobre todo, pues no tanto yo diría el espíritu de los Habsburgos, sino más bien yo creo que era un poco que se unía lo que era el hecho de procurar mantener la institución imperial, ¿verdad? Es un poco los amantes de la tradición, que serían en este sentido lo que representaba aquella casa, especialmente pues con su abuelo Maximiliano. Pero sobre todo el ver que si tal como fue educado, amante un hombre pues digamos de una cultura claramente reconocida, el hecho pues que en él influyera pues especialmente, claro, toda la producción erasmista, además pues estar muy cerca de humanistas, que era un poco la obsesión que tenía su tía y que luego continuó su hermana, María de Hungría. Digamos, pues bueno, se puede ver que eran las expresiones más claras de la Casa de Borgoña, ¿verdad? Y esto yo creo que lo mejor para poder, aunque hoy esté por algunos sectores de la historia o un tanto desacreditado, se considera ya pasado de moda, es necesario para entender esto el leer el Otoño de la Edad Media de Johann Huizinga, ¿verdad? Para poder un poco ver lo que era el impacto de esa Casa de Borgoña, ¿verdad? Y sus obsesiones tanto por lo que era de hacer política, que ya era hacer una política muy a la moderna,
¿verdad? Y luego, por otra parte, ese amor que podían tener por la cultura, ¿verdad? O esa manera, también eran gente de que les gustaban mucho las fiestas y todo lo demás, que quizás yo creo que en realidad cuando uno se para y lo analiza, es un poco el hecho de enfrentarte con la Europa que digamos que era una Europa rica, ¿verdad? Y una Europa pues que podía ya ir haciendo las suyas, ¿verdad? Yo creo que aunque muchos de nuestros oyentes ya lo saben, ya lo perciben, pero creo que es importante hacer una genealogía de Carlos V, tanto rama materna como la rama paterna. ¿Nos lo podrías hacer, Andreu? Sí, bueno, por parte de su abuelo, de Maximiliano, y él en realidad pues lo que hace es heredar del matrimonio de Maximiliano, él hereda la parte digamos de todo lo que es los territorios que él tenía en Alemania, hereda también los territorios de su abuela digamos de Borgoña, que era el condado de Borgoña, y luego Flandes, y luego entonces hereda el título que bueno, por eso en el año 1519 se le nombra emperador, y bueno, hereda digamos ese título que también de alguna forma lo estaban codiciando otros reyes europeos, como era el caso de Francisco I. Es hijo de Felipe el Hermoso. Sí, él es hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca. Y claro, por parte de los abuelos, que son los abuelos maternos, maternos, los abuelos maternos, entonces él hereda el reino de Aragón con las posesiones que había en Italia, y luego pues por parte de su abuela el reino de Castilla, con las dominaciones que había tenido por el norte de África, Isabel y Fernando, los reyes católicos, sí, claro, a veces no los citamos porque damos por hecho que se sabe. Pero bueno, sí, matizamos. Y el hecho de y entonces ya todo lo que fue la expansión de los territorios americanos, claro. Él se encuentra, él en realidad, y esto hemos de matizar. A ver, yo tampoco no me quiero meter con porque yo no soy historiador de digamos de hechos, lo mío me dedico a la historia y a la filosofía, pero claro, y este personaje yo más bien siempre lo he tratado desde el ámbito de lo que representaba como para el mundo de la historia de las ideas. ¿Me explico? Pero claro, con todo esto también es verdad que el factor de lo que más se ha podido trabajar desde un punto de vista ideológico, que es el hecho de su idea imperial, una cosa pues que tanto a historiadores como a Brandi, como al propio Menéndez Pidal, a Ballesteros, o sea, ha habido muchos historiadores que esto, digamos, les ha interesado, ¿verdad? Pero claro, cuando en realidad se habla de él como emperador, no tenemos que olvidar un hecho, que una cosa es la institución imperial, que sería aquella institución que vendría heredada por parte de lo que sería la segunda fase de lo que sería la concepción imperial en Europa, o sea, en Europa incluso diríamos, aún todavía podríamos poner que la primera fase estaría en el Imperio Romano, Oriente y Occidente. La segunda fase ya nos la encontraríamos, justamente empezaría ya con Carlomagno, y luego con su proyección en el Sacro Imperio Romano Germánico, que es el que él de alguna manera hereda. Y luego la nueva manera de hacer imperio, que digamos yo considero que es la propia de él. Por eso de ahí que se hable de alguna forma de su idea imperial, porque ya abarcaría otros aspectos que serían, la consideración de otras tierras que no tenían por qué darse como tierras imperiales, porque nosotros cuando en realidad hablamos del imperio, hablamos del Sacro Imperio Romano Germánico. En cambio, justamente él lo que también, o sea, lo que hereda es unos reinos hispánicos, que encima pues uno de esos reinos tiene unas posesiones en un mundo que como aquel que dice se acaba de descubrir, y que bueno, que él se convierte pues eso en el señor de esas tierras,
y que, claro, después a ello también se le ha llamado, en este sentido, el Imperio Español. Y entonces cabría aquí ver si la concepción esta de un imperio español, que yo más bien creo que ya sería una manera de llamar a lo que realmente le queda a su hijo en el terreno puramente hispánico y en lo que serían las posesiones hispánicas, pero si a eso ya se le puede llamar imperio, no se le puede llamar imperio, ¿eh? Entonces esto aquí ya es consideración, es cuestión de que los historiadores sean ellos los que se pongan de acuerdo. Yo no voy a batallar nada por un nombre de este tipo, ¿no? Bueno, se decía que en España nunca se ponía el sol en esa época, sí, ¿no? Esto ya era la época de su hijo, era cuando, claro, se puso, bueno, y en realidad era verdad, porque, claro, también había todas las posesiones de Asia, claro, las Filipinas, todo esto, y entonces, pues, claro, era muy normal que se diera este caso. Yo tengo que hacer una pregunta, porque siempre he tenido especial interés sobre la decisión que tuvo el Fernando el Católico de designar como heredero a Carlos y no al otro hermano, porque no hemos hablado, pero tenía otro hermano también. Fernando, ¿por qué alguien criado en Gante, no fuera de los reinos hispánicos, por qué decide que sea él, si es que fue así? Sí, bueno, puede que esto, por lo visto, por lo que se sabe, parece ser que Fernando era el preferido de su abuelo. Y entonces, incluso, claro, había también un hecho que el nieto sabía español, cosa que, por ejemplo, Carlos no lo hablaba. La habilidad de Fernando el Católico, que es esa habilidad que Maquiavelo digamos, también reflejó en el príncipe, ¿verdad? Y verlo como un príncipe moderno. Quizás él pudo tener sus razones, ¿verdad? Para poder, pues, pensar que este muchacho, pues, que ya veía que estaba, o sea, ya tenía incluso una educación más europea, que quizás, pues, lo veía también, pues, de alguna manera por lo que venía por línea sucesoria, etcétera, etcétera, pues que él de alguna forma, debió considerar, pues, que estaba más preparado para este mandato. Y luego, por otra parte, también lo que veo era un poco la obsesión que todos estos reyes tenían, que era el hecho de esa cohesión de tierras. Y entonces, claro, de alguna manera, fijémonos que esto es muy curioso. Tanto Fernando el Católico como Maximiliano ya tenían ellos esa obsesión de tener las tierras muy unidas por pactos matrimoniales y entonces de alguna forma hacer en este sentido toda una Europa unida y claro, y siempre encontrándose con digamos, con ese reino de Francia que para ellos les era una parte muy resistente y que además encima continuamente se les iba comiendo o iba digamos buscando terrenos, porque hemos de pensar en eso, los ducados los condados que había por ahí y el caso del ducado de Borgoña, etcétera, el condado del Franco Condado, todo lo demás que siempre estaban pidiéndose o los territorios italianos que siempre digamos eran codiciados por Francia. Entonces, de alguna manera fortalecer esto y sobre todo, pues digamos, presionar, yo supongo que todo esto estaría dentro del paquete de intenciones, ¿verdad? Es que entonces Fernando el Católico era un visionario, pero realmente increíble, con una calidad política quizás superior al que normalmente se le da, ¿no? Bueno, una importancia. Es que es interesante el hecho. Yo recomiendo siempre para ver, por ejemplo, la imagen. Incluso se puede decir, no interesa ni siquiera llegar a creer que se trataría de, si Maquiavelo le llegó a hacer un análisis correcto o no. No lo sé. Pero la verdad que cuando él habla, por ejemplo, de su habilidad que había tenido por esto, por lo otro, incluso se nota algún puntal de una cierta crítica o aquello de decir, fíjense en esto, hasta en esto fue, digamos, se notó lo que era el ser auténticamente, podríamos decir, malvado, ¿verdad? O en este sentido, digamos, se veía muy claramente cuál era su intención no del todo, que podríamos decir, como muy cristiana, ¿verdad?
¿verdad? Sino que iba a la suya y entonces en esto lo quiso hacer, hablando de los de determinados territorios, o sea, del hecho de acoplar territorios, etcétera. Entonces, pues bueno, sí, era un hombre que, a ver, que tenía, y cuando tú pues te das cuenta de lo que han dicho los historiadores, pues bueno, a ver, era un hombre astuto. Él incluso solamente cedió el caso del reino de Aragón, lo deja a su hija y en cambio no hizo partícipe a su marido, que claro, es decir, su marido, Felipe el Hermoso, fue rey de Castilla, pero no llegó a rey de Aragón, ¿verdad? Y que en cambio luego, pues ya las cosas las tiene muy claras y sí que, claro, cuando Carlos viene para aquí, viene para eso, para ser rey de los dos reinos. ¿Tú crees que mató a Felipe el Hermoso? No, yo creo que dicen por ahí, no, sí, ¿no? no, yo creo que bueno, estas cosas, a ver, es que todo esto... mira, estamos muy acostumbrados hoy ya que a lo mejor fue verdad, vete a saber, pero bueno, esto si no se prueba, la verdad sea dicha, queda en el aire. Queda en el aire. No, y yo también creo que, bueno, está bien que estas cosas, pues en este caso se digan, ¿verdad? Capaz sería. Sí, no. Sí, capaz sería. No, bueno, y a ver, y fue un hombre también, pues que él lo tenía las cosas. Yo creo que también él un poco aquí se ha querido en algunos sectores también de la historiografía, por ejemplo, pues a la casa de Trastámara se la ha querido a veces poner para presentarla de una manera como muy negativa. Yo creo que es todo lo contrario, es decir, eran gente muy hábil y que yo creo que estaban en este sentido muy bien preparados. ¿Por qué Fernando de Aragón tiene que ser pintado como un rey así en plan a veces muy negativo y en cambio pues a su hermanastro, el príncipe de Viana, se le pinta como el gran humanista y todo lo demás, ¿verdad? Pues bueno, es decir, a ver, lo que se tiene que ver es ver los hechos. Y luego, por otra parte, si tener que buscar asesinos o criminales hace mejor la historia, pues no, la verdad es que no es mi tendencia. Yo más bien huyo de estas interpretaciones, pero bueno, todo puede ser, claro. Y resulta que muere Fernando el Católico y entonces tiene que venir a los reinos hispánicos Carlos, sin saber, en teoría, nada de castellano, absolutamente. Nada. ¿Él qué hablaba? Él hablaba francés. Él hablaba francés. Si había alemán no lo dominó nunca y ya creo es que el neerlandés ya ni se lo debió proponer. El latín supongo que... Sí, bueno, claro, como lengua sabía, se ha formado, era culto. Sí, pero digamos que en esto no fue un hombre que hablara, o sea, él es que la corte hablaban en francés, claro, y es que parece ser que era la lengua que digamos mayoritaria de hablarse en sobre todo en los medios diplomáticos y en la corte era la lengua propia, y él con sus hermanos hablaba en francés, o sea, esto sí, se sabía. Sin embargo, parece que Fernando hizo un esfuerzo, el rey Fernando de Aragón, de enviarle un obispo, Luis Cabeza de Vaca, un humanista, para que aprendiera un poco español y las costumbres españolas, pero o el hombre fracasó, el obispo, o bien Carlos no le interesaba para nada en ese momento que le enviaron ese profesor, entre comillas, porque el hombre viene años después, y no domina el español ni conoce las costumbres. Y luego lo aprende y se atreve a hacer el famoso discurso en el Vaticano hablando en español. O sea, que quiero decir que en esto, a ver, tampoco... Y no es verdad que esto es que fuera una persona inhábil para las lenguas, simplemente era el hecho propio de la comodidad que llevaba y a veces incluso a ver, un poco el sentido de que hasta que él no se colocó y no vio bien claro lo que eran los reinos, vete a saber, es que... Bueno, era muy jovencito cuando le envían al maestro, al obispo, y a lo mejor pues él estaba por otros intereses, ¿no? Y no para aprender español, ¿no? Sí, podía ser. Y también sabía adaptarse muy bien, porque es que me imagino venir de un lugar con tanta opulencia, ¿no? Esas fiestas, esos vestidos, esos convites, y llegar a un lugar como Castilla.
tan austero? Sí, él, sobre todo esto era de estas cosas que se ve que más los historiadores, yo recuerdo que me parece que esto era Ballester que lo hablaba, de que claro, que se encontraban con el loco despilfarro de la Casa de Borgoña, que era todo, les encantaban las fiestas, todo lo demás. Incluso se ve que, por lo visto, en Castilla se hablaba de un estilo, no sé si era de muebles o de ropa, o esto que era el estilo borgoñón, ¿verdad? Porque era como, un poco les rompía la austeridad que ellos tenían. Y luego también, a ver, se tiene que entender el caso este, que llegaba a unas tierras que no es ni mucho menos por desmerecer ni nada, pero eran unas tierras de una mentalidad en aquellos momentos, como digamos, muy duras, muy cerradas, con una cierta austeridad en todo, en lo que era tanto la economía como lo que era la religión, y él, en cambio, pues claro, venía de unas cortes muy abiertas, en las que evidentemente había además encima, pues, mucho movimiento. Europa, cuando nosotros nos encontramos con el mundo europeo, es quizás por el hecho de los mapas tal como los vemos. Hace mucha gracia porque, claro, quizás no vemos las cosas como, digamos, muy juntas, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, allí claro, que son espacios que aunque se nos han puesto como un poco o se nos han querido alargar en los mapas, digamos que son territorios que están todos ellos muy juntos. Era muy normal que entonces toda esta vida de sociedad, el hecho de que incluso los inviernos eran crudos, pues entonces, pues bueno, había todo este mundo, todo un mundo de un montaje de fiestas, gestas y todo lo demás, que quizás esto aquí, pues claro, era, pueblos mucho más separados, la gente, pues mucho, las situaciones un poco más tardías, etcétera, etcétera. Entonces, pues claro, y bueno, sobre todo va muy en vistas ya que ya el descubrimiento de América ya había supuesto que la gente había tenido que dar, se había tenido que dar mucho dinero, y entonces, pues claro, viene este señor también con una serie de ideas, de ganas de hacer cosas que acabamos que destruyen. Bueno, se cuenta con todas esas fiestas, ¿no? Que Carlos V nace de madrugada en una fiesta, ¿no? En un palacio de Gante, sí. Y que la señora tiene un dolor de tripa, pensando que le dolía la barriga, por lo que debía haberse inflado de comer, y que se va al lavabo y que allí pare sola, ¿no? Sin ayuda de nadie. Todas estas cosas que parece que se dicen. ¿No? Pero claro, no me extraña que, si esto es cierto, pues también hila un poco con luego ya hablaremos, ¿no? De ese enclaustramiento de Juana, ¿no? De la madre durante tantos años, 40 o 50 años en un monasterio, porque ya de hecho parir sola en un lavabo sin pegar un grito para decir, oiga, que estoy pariendo, ¿no? No, es un personaje, el personaje es su madre, es ese típico personaje que la historia tendrá que hacerle también justicia, ¿verdad? Y entonces explicarlo de una manera más, digamos, más puntual y ver cuál fue, incluso eso, el hecho de ver su papel político, porque la verdad se ha dicho, yo sinceramente no ha sido un personaje con el que yo me haya, digamos, me haya interesado, y veo que ahora pues aquello que se han publicado diversas cosas y se ve pues que claro, la mujer también pues tuvo el hecho de intervenir. Fijémonos que, por ejemplo, el amor que tuvo por sus hijos, pero sobre todo se demostró muy claramente también con Carlos, cuando le vinieron pues eso, los nobles de Castilla, decirle que ella asumiera el papel de reina cuando él se marcha vuelve de nuevo, se marcha para la coronación y esto. Entonces pues claro, dices, esta mujer dice, no, es decir, yo no me busquéis para hacer cosas de esta, de la traición, e incluso con mi propia sangre, porque no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero claro, el hecho este de ese enclaustramiento en Tordesillas y además con la pobre hija que acaba, bueno, que digamos que es gracias digamos a Carlos y a sus otras hermanas que la pobre se libera, ¿verdad? Porque aquello había sido hasta de una actitud totalmente enfermiza.
revela mucho lo que era aquel carácter de austeridad que lo podemos ver. Es decir, solo yo invitaría a ver un poco, a meterse en lo que es toda la producción literaria, incluso la visión de lo artístico, ¿verdad? En aquellos momentos, en el siglo XV, en Castilla, para ver realmente, especialmente lo que es la espiritualidad, ver aquellos, es decir, aquellos textos, ¿verdad?, en los que prácticamente la vida interna, ¿verdad?, tiene que conjugar con lo que es el cúmulo de las creencias cristianas y la manera de expresarse uno en la propia cotidianidad, ¿verdad? Y claro, llega Carlos V a estas cortes, ¿no? Y después va jurando fueros en los distintos reinos, ¿no? Distintos lugares. ¿Cómo es aceptado por las gentes del lugar en distintas maneras? Por ejemplo, ¿en Aragón hay alguna diferencia con Castilla? Bueno, en Aragón parece ser que fue mejor aceptado, a pesar, y sí, por lo visto también, pues los aragoneses y los catalanes también le pusieron, le dijeron realmente, no le vieron ningún tipo de impedimento. Primero él también, pues claro, intentó en este sentido pues hacerse con lo que con lo que era ese pueblo, un pueblo que maneras de hacer, aunque nos parezca que no, contrastaba con Castilla. Entonces eran otras formas, otra organización, otra manera de verse. Y bueno, parece ser que independientemente de las cosas más, digamos, puntillosas, parece ser que sí que podían ligar un poco, que hubo una cierta simpatía por parte de unos y otros, ¿verdad? Recíproca, ¿verdad? Una simpatía ciertamente recíproca, siempre con mucho cuidado por parte del pueblo, porque, claro, no dejaba de ser un monarca extranjero, ¿verdad? Pero claro, en Castilla la cosa fue de un nivel, unas exigencias, primero que se le podían hacer y luego, posteriormente, lo que podía venir como consecuencia del momento en el que, claro, cuando él está justo aquí en Barcelona, con la reunión del Toisón del Toisón de Oro, y entonces es cuando, él tiene que marcharse, y esto, pues claro, realmente a los castellanos no les gustó nada. Entonces, pues claro, allí sí que es verdad que fueron los castellanos los que justamente le pusieron una serie de condiciones y que a lo mejor en este sentido Aragón no daba importancia. Y bueno, y también se tiene que ver que, claro, que ante la cuestión de los comuneros, los aragoneses, digamos, se pusieron más de acuerdo con Carlos que con los que en aquellos momentos representaban el espíritu castellano o hispano, lo que quisieran, claro. Bueno, hay una curiosidad cuando viene a España, ¿no? Que vienen, parece que son con 40 naves, iban camino de Santander y resulta que no desembarcan en Santander, van a parar a Villaviciosa, en Asturias, ¿no? Y entonces deciden si tienen que ir otra vez en barco hasta Santander, no se fían de los vientos y al final lo hacen y hacen ese viaje, ¿no? Ya a pie, a lo largo de España, ¿no? Y también hace un viaje también para parar a ver a su madre. Porque vamos... Sí, para allí va a ver a su madre y digamos que también allí es cuando se da cuenta de esto. Y claro, Castilla fue muy reticente con él. Claro, en cierta manera, pues bueno, hay una cosa también, el hecho de ver que, claro, allí Castilla no quería consejeros ni mandatarios que fueran extranjeros. Y también le pidieron que cuidara a su madre, si no recuerdo mal, ¿eh? Sí. O sea, fueron que su madre recibiera un trato... que le dijeron a una cosa así como que tuviera un poco más de respeto por su madre. Bueno, bien en el sentido de que que tuviera eso fuera más cuidadoso, claro, digamos, que la cuidara más. Pero se ha de entender, él era ya un hombre que tenía una educación. Yo hoy no me atrevería, por aquello de no ser políticamente incorrecto, de decir una educación europea, tenía una educación nórdica, era una educación, digamos, ya lo digo, es decir, muy borgoñona, y en este aspecto... Muy de Erasmo también, ¿no? Claro. Sí, eso es otro factor que también es importante ver. Pero sobre todo un poco entender lo que podían ser las obligaciones políticas.
Y esto es un poco lo que yo también, a ver, he visto, independientemente de lo que para Maquiavelo podía representar ser el príncipe moderno, pero ahí estaría lo que sería la proyección muy clara de su abuelo Fernando, de lo que sería su abuelo Fernando, y por otra parte también sería de su abuelo Maximiliano, a las grandes aportaciones de lo que son los dos príncipes modernos. Un príncipe moderno, digamos, del mundo meridional y un príncipe moderno del mundo septentrional. Y entonces, aquí sí que lo que se ve muy claramente, que esto era un poco, si uno se mete en los estudios de lo que es la Casa de Borgoña o la manera de hacer de la Casa de Borgoña, entonces ya desde Carlos el Temerario y sobre todo muy claramente la escuela que marca especialmente en esta casa, sobre todo a las mujeres, porque realmente allí se ve la influencia que estas mujeres tienen todas ellas también en sus hermanos, en maridos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que Carlos, y ahí viene lo que os decía, que quizás yo primero, en mi primera lectura de Merriman y de alguno otro más que me digo, y el padre Celso García y todos estos que escribían esas historias de Carlos V o de Carlos I muy rancias, hechas muy para el régimen, me explico. Entonces, Merriman se ve muy claro y claro, entonces puedes llegar a entender en mi segunda fase de lectura, y ya entonces ya hice las lecturas de otros más, ¿verdad? Y de Álvarez, de Pérez y compañía, y entonces estos ya que han sido ya más modernos y que han tratado ya, y que por supuesto son, creo yo que hoy son los puntos de referencia para poder conocer perfectamente lo que es el emperador en su ideología, que es lo que interesa. Marca mucho el hecho de ser una persona íntegramente preocupada por lo que tiene que estar preocupado un monarca, que es por la política. Esta es la idea por la que hoy por hoy, si se tuviera que hablar de un futuro, hoy que las monarquías están todas ellas en crisis, si hoy hay realmente monarquías, sobre todo en Europa, que se mantienen y que no tienen posiciones críticas fuertes de sus respectivos pueblos, es porque entienden que son monarquías que, claro, todas ellas hoy son monarquías, digamos, representativas, totalmente parlamentarias, ¿verdad?, en las que solo el rey tiene representación, pero que de alguna manera, si son acogidas todavía por el pueblo o, digamos, estimadas, es por el hecho de que son monarquías que realmente saben todavía cumplir con la política, saben ser políticas, saben ver dónde tienen su papel respecto al pueblo que realmente están representando. En un tiempo, no podemos olvidar que, claro, que la monarquía de Carlos es una monarquía autoritaria en vistas, ¿verdad?, en vistas, digamos, a ser una monarquía absolutista, ¿verdad?, pero que justamente si algo hoy por hoy se tuviera que aprender de él, es el hecho que el monarca, con lo que tiene que estar totalmente preocupado, es eso, es por la política, y hay otra serie de factores, como sería el factor familiar, que sin duda se tendría que sacrificarse. Al fin y al cabo era el destino, si eran reyes por la gracia de Dios, era el destino que les tocaba vivir. Sí, pero has hablado de la política, ¿no?, que tenía muy dentro de sí Carlos V, ¿no? Sí. Pero el matrimonio en aquella época era política. Sí, claramente. no, es que si él justamente, si hay un personaje que batalla más, digamos, a favor de la paz. O sea, por eso os lo decía, es decir, la manera que entonces él tuvo de intentar, ¿verdad?, evitar las guerras, era hacerlo con, podríamos decir así, entre comillas, con el amor. Es decir, era causando, provocando, motivando matrimonios. ¿Pero por qué se casó con Isabel de Portugal? ¿Qué buscaba él en esta unión? Hombre, Pues se casó por amor. con esto también fue recomendación justamente también de me parece que había estado uno de los deseos de su abuelo,
Y bueno, y en este sentido, pues también era la manera de tener unos buenos lazos con Portugal, y luego por otra parte, bueno, después independientemente que él, parece ser que él había o sea, que él aceptó claramente, esto es lo bueno, lo que se dice de él, que él aceptó esa disposición de ese matrimonio, que era un matrimonio que tenía que convenir muy bien para lo que eran las coronas de Castilla y de Aragón. Y luego, por otra parte, parece ser que en vistas conocida a esta señora, realmente se enamoró. Y una prueba evidente también es que él entonces llegó a ver en ella unas propiedades fundamentales en lo que era la visión política que tenía o sea, de ver que esta mujer perfectamente la podía dejar de regente cuando él entonces tuviera que ir a sus empresas totalmente europeas, y esta mujer aquí, sus regencias, por lo que es visto, las llevó bastante bien. O sea, que no hubo tampoco o sea, que él incluso llegó a confiar en ello, y bueno, y era muy normal que entonces él tuviera que pensar en esta especie de matrimonios que se podían dar. Por otra parte también se tiene que ver, era un poco también la obsesión de su abuelo Maximiliano. O sea, Maximiliano es de los que justamente estaba pensando que, independientemente de tener el título de emperador, él veía muy claramente que en aquellos matrimonios que pudieran darse entre los estados centrales europeos, siempre podía generar una cohesión, tener, digamos, todo un imperio mucho más, o sea, más compacto, y entonces pues estar siempre mucho más fuertes ante posibles invasores. Sí. Una prueba evidente es que luego ya vimos bien claro en el momento, es decir, siempre había la obsesión de ese oriental, en este sentido luego que vino el turco, ¿verdad? Que siempre intentaba, claro, de poderse hacer con las tierras, ¿verdad? Y entonces él, volviendo un poco al hilo, ¿no? Él entra en España y recorre las diferentes cortes, sí, ¿no? Se va pues a Castilla, no sé si Navarra, sí, bueno, Aragón, hubo y respeta los fueros y privilegios, ¿verdad? Sí, no, nada. Sí. No, además encima esto es algo que Fernández Álvarez sobre todo destaca en un artículo que a mí me parece brillantísimo sobre si realmente los Austrias habían sido monarquías absolutistas o monarquías autoritarias. Y él, bueno, pues claro, los primeros Austrias, habla de los Austrias me parece como mayores, los Austrias mayores. Y entonces, pues, y justamente en el caso, por ejemplo, de él, sí, fue y respetó, por supuesto, el caso de los fueros que le tocaba en este sentido prometer, y así lo hizo. Es decir, no tuvo ningún problema ni mucho menos de llegar a imponer ningún tipo de fueros sobre otro lugar, ¿verdad? Y luego, por otra parte, él sí recorrió bastantes ciudades, y parece ser que donde más estuvo fue en Barcelona, claro. O sea, estuvo más veces. Y en Badalona, después hablaremos de ello. Bueno, sí, eso ya, los que sois especialistas en el tema de Badalona, porque, claro, la verdad es cierto que hay el problema de estas ciudades, que son ciudades que tienen mucha historia consagrada, como es el caso de Barcelona. También cubren las ciudades de periferia, o las ciudades, digamos, que tienen la periferia, que justamente también tienen una historia importante, y que resulta que hay veces que incluso estos señores pernoctan en sitios, o sea, se dice, llegaron a Barcelona, y por ejemplo, claro, pues bueno, el príncipe de Viana llegó y estuvo pernoctando en San Boi no sé cuánto tiempo. El caso, por ejemplo, de los reyes de los Austrias, parece ser que cuando habían estado en el monasterio de la Murtra, o sea que en cierta manera más bien llegaban, pero por lo visto la vida luego la tenían que hacer en la periferia de Barcelona. Claro. Sí, pero la Baétulo romana, mientras brillaba, Barcino no era absolutamente nada. Claro, cada uno siempre tiene que barrer para su lado, eso por supuesto. Vamos a continuar con esta figura tan especial, y ahora sí que ha llegado ese momento. Yo sí que has trabajado muchísimo
en saber la idea imperial que tenía dentro de sí Carlos V. ¿Qué idea de imperio tenía este personaje? Bueno, en principio, a ver, no se puede negar que ya este sustrato del que yo hablo, de lo que eran las obsesiones de la Casa de Borgoña, yo creo que estuvo presente a lo largo de toda su vida para lo que era, digamos, el manejo político. Ya digo que quizás incluso el hecho de su tía Margarita, que había, es decir, que había tenido, digamos, o sea, que era una seguidora de Erasmo, ¿verdad? El hecho de haber tenido como preceptor a Erasmo, Erasmo también pues le dedica, es decir, genera una serie de obras que son en beneficio del príncipe. Y luego, por otra parte, el ver que las ideas estas erasmistas y las ideas que, por ejemplo, podían plantear todos los humanistas más cercanos, que curiosamente una de los puntos que ellos le daban muchísima importancia era un tema que quizás no ha sido tratado lo suficiente, que eran las cuestiones relativas al tema social, al tema social y al tema, digamos, político, porque más bien todos estos personajes a veces pues, se nos ha presentado como un poco, decir, estaban totalmente preocupados por lo de la idea del hombre, por la idea del estudio humanitatis, ¿verdad? Es decir, los estudios, esa reorganización del saber, el quizás oponerse a esas ideas escolásticas, el hecho de ser como ligarlos con lo que podía ser el inicio del Concilio de Trento, al cual, digamos, en este sentido también le debemos, es decir, la parte que le correspondía justamente a Carlos en la celebración de este concilio. Entonces, el humanista parece que sea como un gran reivindicador de las letras, exclusivamente lo vemos, digamos, un poco encerrado en el despacho y yendo, pues, es decir, y luciéndose en alguna que otra corte. Y justamente esta gente escribió mucho sobre temas relacionados con lo que hoy diríamos, no filosofía política o incluso, digamos, moral. No. Entraban ya en cuestiones que eran de auténtica práctica política. Es decir, auténticos manuales de política en los cuales el hecho de privar la guerra y, digamos, acabar en una situación totalmente pacífica era una de las cuestiones obsesivas. Lo cual, si incluso hoy nosotros leyendo a estos autores, tuviéramos que garantizar un poco el objetivo que hoy a la moderna diríamos que ellos perseguían, incluso yo llegaría a decir que era el hecho de intentar mantener la demografía que era necesaria mantener para, digamos, para ver que una economía, una administración, una cohesión social podía funcionar en aquellos tiempos. No es por más que han salido, hay muchas ahora, o sea, se han hecho muchas obras sobre el factor social del siglo XVI, es decir, es uno de los siglos, digamos, más estudiados hoy por la historiografía que se dedica a cuestiones sociales, pero por una razón, porque eran un momento en el cual había una consolidación de monarquías, de poderes nobles, el hecho de la pronunciación muy clara de una burguesía, que esto es un poco lo que también empieza a pasar en Castilla, y de ahí viene toda esta imposición por parte de los nobles, y luego, por otra parte, un pueblo que, queramos o no, en momentos se moría de hambre, es decir, había unos desastres económicos fatales, ¿verdad? Entonces, claro, en este sentido,
la idea que él tenía era una idea que, claro, que reflejaba las preocupaciones, digamos, prácticas, que podríamos decir auténticamente prácticas de los humanistas, es decir, preocupaciones económicas, políticas, morales o de costumbres, y entonces que él de alguna manera intenta albergar en lo que tenía que ser su política. El problema es que él se encuentra con un factor que quizás en aquellos momentos todavía no estaba muy elaborado, que era el factor etnológico. Y aquí seguimos con Andreu Grau hablando de Carlos V, Carlos I de España. Y antes de adentrarnos más en estas tempestades, porque hubo guerras, sin duda hablaremos de sus guerras también, y seguiremos hablando de sus ideas, esas ideas tan fascinantes. Pero antes, como siempre, la sección de nuestro querido Alex Loro, el jardín de los poemas que se bifurcan. A veces, fuegos fatuos nos arrastran a un giro constante sobre ejes de herida abierta y anclaje. Son momentos complicados, en los que el tiempo se estira y martillea el abdomen, en que inercia victimista y vorágine escarlata devoran nidos de ilusiones. Pero incluso en esos momentos existe vida más allá de la sal que es recuerdo. Hasta en esos instantes se pueden hallar asideros en la ciénaga. Incluso entonces existe una elección. Continuar arrastrando los pies por un barro que a cada paso se acumula más en los zapatos. O aceptar que la aguja incandescente en las entrañas es parte del juego y que la llaga puede ser también crisálida que transforme el movimiento. Y es entonces cuando comienza a escucharse, primero, casi inaudible, casi imperceptible, pero luego cada vez más nítida, la voz de tu propio silencio. No me ves, no me tocas, no me hueles, pero estoy siempre contigo. Soy distancia entre tus labios y el retorno del eco de un te quiero, y te espero cada noche junto a los pliegues de tu almohada. Soy hilo y aguja que recosen fragmentos rotos a tu alegría, y penetro con la luz que se cuela cada amanecer por entre las rendijas de tu persiana. Soy silencio que cuenta las horas que aún empañan tu risa, y me oculto entre bastidores en escenarios de miradas nocturnas. Estoy en los versos que emiten tus pupilas y en el fondo de tu copa cuando apuras la tercera cerveza. Me llaman vana, pero soy sonrisa en la tristeza. Te ayudo a levantarte, a creer que, pese a todo, merece la pena caminar. Soy leña y carbón, a veces gasolina. Soy combustible que alimenta las calderas de tus más profundas pasiones. Y si algún día me pierdes, mejor estarías muerto. ¿Quieres colaborar con nosotros? ¿Quieres colaborar con nosotros? Envíanos un mensaje a info@elsolimbictus.com y cuéntanos en qué podrías participar en el programa. Alex Loro, como siempre, impresionante, y te damos las gracias. Y vamos a seguir hablando de Carlos V, Carlos I de España, con nuestro querido doctor Andreu Grau. Andreu, nos habíamos quedado en esa idea de imperio que tenía Carlos. ¿Qué pretendía él hacer con ese imperio? Bueno, en realidad era el hecho de llegar al, es decir, mantener la paz,
sobre todo tiene diversas etapas que ahora tendríamos que matizar muchísimo. Y esto es una de las cosas que ahora me propongo ya de ponerme a estudiar, que era el hecho de ver que dependiendo de cómo le iba la política, justamente plantear o intentar ver cómo se expresaba, ¿verdad?, en este sentido su idea. La primera es el hecho hacer todo lo posible para que Francia de una vez, pues digamos, claudicara ante el hecho de aceptar bien claro que él era el emperador y punto. A veces aquello haciendo un poco una cierta historia ficción, me he preguntado si en el sentido de los caracteres de Francisco I, que tampoco es tan malo como aquí se ha pintado, si hubiera sido él en este sentido, él el emperador, digamos, a ver qué comportamiento hubiera tenido en esta cuestión Carlos I, ¿verdad? Ser el heredero, que hubiera sido heredero de todas aquellas tierras, pero en cambio no lo hubieran dado, en este sentido, no lo hubieran elegido emperador. El ponerse en contra de Francia hace un poco para él el hecho de la necesidad de esa cohesión entre los países y especialmente entre los países cristianos. Él era un hombre de una piedad conocida, quizás, él también asumía muy claro cuáles habían sido sus comportamientos morales, los hijos que él había tenido antes del matrimonio, el caso pues de Juan de Austria, que lo tiene después, y asume bien claro, al menos pues por lo visto se ve, confesaba bastante bien el hecho de haber sido una persona fiel, ¿verdad?, a su mujer, a Isabel de Portugal. Pero lo que es cierto es que el espíritu totalmente cristiano, que de alguna manera intenta cohesión de todos los países. Por otra parte, se encuentra con algo muy curioso, que es es un momento en el que se da una fisura en la cristiandad con la reforma de Lutero, con la cual él, digamos, quiso totalmente combatir. Se tiene que ver que también su hermana, María de Hungría, parece ser que fue simpatizante de las ideas de Lutero. Era normal, porque tampoco en aquella época era un poco el hecho de decir se podía ser simpatizante de humanistas, de teólogos. Erasmo podía muy bien ser aceptado por esos Augsburgos, pero luego Erasmo, sobre todo en España, recibió una condena total. Las ideas erasmistas estaban vistas como anticristianas, heréticas, etc. Entonces, claro, el hecho es imperio frente a aquello, es decir, a aquellas partes de Europa que te impidan de alguna manera, digamos, esa cohesión, y que entonces provoquen una guerra entre cristianos, que esto era lo que para él era inconcebible. Pero por otra parte, y todo por unas posesiones de tierras, que incluso él lo decía, estaba en aquel famoso discurso que hizo, estaba dispuesto a decir, pues ya lo dejo, es decir, que cojan lo que quieran, pero con tal de que haya la paz. Entonces, claro, de ahí venía toda su política matrimonial dentro, o sea, las políticas matrimoniales estaban dentro de lo que era su concepto. Pero por otra parte también era el hecho de que, a ver, en el caso de la visión del imperio era el que no hubiera habido, es decir, que entonces la cristiandad, que era lo que realmente movía el pensamiento europeo, es decir, la mentalidad europea, entonces esto, claro, ahora él veía una ruptura, como si dijéramos un mal interno que había aparecido en tierras alemanas y que podía traer graves consecuencias, como se vio con las guerras y todo el enfrentamiento con los príncipes alemanes y demás. Y luego, por otra parte, vendría ya en el momento que nos encontramos con el gran mal que viene de Oriente, que es, digamos, en este sentido, el turco. Entonces, claro, y aquí ya representa que, fijémonos,
un mal político, un mal religioso interno, y ahora viene, es decir, un mal exterior que de alguna manera tendría que unir teóricamente, es decir, incluso viene a demostrarle al propio Carlos que la solución que él esperaba era la deseable. Porque al fin y al cabo para él intentaba hacer una síntesis, y se muestra muy claramente si uno lee sus textos, es una síntesis entre lo que se podía creer que en realidad el imperio era la paz. O sea, representaba en este sentido la paz. Entonces, pues claro, de alguna forma lo que tiene que hacer, lo que he dicho ya antes, es decir, un buen político es saber perfectamente gobernar para que sus súbditos sepan también perfectamente obedecer. Entonces, claro, la obediencia tiene que ser ante algo que de alguna manera a ti te represente el hecho de no acabar siendo pobre, cosa que en muchas tierras él digamos, no lo consiguió. Y el hecho de que, sobre todo, la gente dentro de lo que cabe, pues como consecuencia de esto, pueda vivir bien y pueda vivir con algo que todavía aún, y si bien se liga mucho con los tiempos medievales, todavía en aquella época, en según qué territorios, se buscaba muy puntualmente, que era el hecho de la seguridad. No olvidemos que ya estamos también en los inicios que, debido a los problemas sociales, surgen las figuras del pícaro, o incluso hemos de llegar a entender lo que podía pasar, lo que sucedió con el caso del saco de Roma, ¿verdad? Que él digamos, no fue, o sea, fue una cosa de las tropas, pero en el sentido de verse, ¿verdad? Y que incluso pues no lo llegó a justificar, pero sí que llegó a ver, a mirar de explicarlo, de lo que representaba, claro, una serie de tropas las cuales pues o entraban y comían, o aquello hubiera sido fracasante, ¿verdad? Después volveremos al saco de Roma, porque quizás algunos de nuestros oyentes no saben exactamente qué es, y es un episodio muy interesante de la historia. Pero me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees que el emperador falló en la gestión del luteranismo, de alguna forma? ¿Se le fue de las manos? ¿No supo gestionarlo? Yo creo que sí. Claro, si el luteranismo se hubiera planteado en aquellos momentos de otra manera, quizás a lo mejor él hubiera llegado a entender que aquello no era más que una disputa, podía ser una disputa interna de la Iglesia. O sea, hasta que se llega a entender, es que esto es muy curioso, porque aquí tendríamos que ir con una cronología muy sutil, porque podemos ver que hay algunos autores que ya dan la cosa por zancada, acabada y cortada, y en cambio hay todavía algún tipo de disputas que se entiende que aquello que se estaba debatiendo no eran más que disputas internas entre teólogos. Era curioso, o sea que por eso cuando se hablaba del caso de si representa ser que cuando coloca Lutero las tesis, entonces allí ya podemos hablar del inicio del protestantismo. Yo soy partidario de que hemos de esperar al año 21, o sea, pero bueno, podemos llegar a creer que se diera. Yo creo que más que no lo supo gestionar, es que yo creo que Carlos, para gestionar las cosas internas, le costó. O sea, quizás era más, tenía más habilidad con lo que podía ser lo externo, o ya digo, las políticas, digamos, políticas de países, que no, por ejemplo, con lo que podía venir aquí con el caso de haber entendido a Lutero, o quizás incluso es el hecho de haber visto que en el Concilio de Trento se hubiera podido llegar, ¿verdad?, a plantear las cosas, digamos, ya entendiendo pues que claro que los luteranos podían hacer defensas teológicas que haber totalmente aceptables. Por ejemplo, vayamos al caso. Cualquiera que hoy se pueda leer
un texto de teología, por ejemplo, en el caso de un Domingo de Soto, y lo esté viendo, pues no sé, una misma cuestión que la esté tratando otro teólogo, como podría ser Gines de Sepúlveda, o cualquier o Melchor Cano, o incluso cualquier humanista que pudiera estar en aquellos momentos por la corte o en las universidades, llegaríamos a ver que habría notables diferencias también, dependiendo de cada orden lo que podía decir. Es decir, había matices que los franciscanos los planteaban de una manera y los escotistas o los tomistas los planteaban de otra. No olvidemos que una de las grandes acciones del cardenal Cisneros fue que en Alcalá, en la Universidad de Alcalá, él sobre todo tiene muy claro que tiene que haber 3 cátedras. La cátedra de los que son tomistas, la cátedra de los escotistas y la cátedra de los nominales, que son los que siguen el nominalismo de Guillermo de Ockham y de sus seguidores. Lo cual quiere decir que de alguna manera había una cierta libertad de pensamiento. Fijaros que incluso el hecho de pegar las tesis famosas de Lutero en la puerta de la iglesia era algo que muy habitual. Es decir, o repartir unos pasquines que se podía, era un ejercicio teológico que uno podría haber visto y que incluso no le hubieran dado ni siquiera importancia. Entonces, claro, aquí se trataron una serie de matices que sí que es cierto que claro, que se tenían que ver que si se seguían o no seguían los dogmas que dictaba la Iglesia. En esto, Carlos realmente sí, a pesar de haber tenido todos sus problemas con papas y compañía, lo que tenía muy claro es que ante el dogma de fe, él no se iba a poner ni mucho menos en contra. Claro, aquí el luteranismo ya llega un momento en el que claro, es decir, había tesis que ya realmente enfrentaban una posición y otra, ¿verdad? Yo creo que no lo supo ver, y que, bueno, él parece ser que se quejaba y que decía que tenía que haber acabado con la herejía de Lutero, ¿verdad? Y parece ser que fue algo que le obsesionó hasta el final de sus días. Pero bueno, no... es decir, ya se veía ya muy claro que era una manera de pensar de esos territorios nórdicos, ¿eh? Y desde mi punto de vista, que es algo que yo siempre he defendido, teniéndolo muy presente como una característica que ya nos viene dada desde tiempo, desde lo que pudo ser en el momento que hay la división del imperio en Oriente y Occidente, en el momento que entra Carlomagno y asume el poder imperial y quiere llevar en este sentido una política acorde con lo que es la doctrina de la Iglesia, que en ese momento pues la representa el Papa, y de alguna manera esto supone una ayuda mutua, o sea, la ayuda espiritual y la ayuda en este sentido político. Ya viene algo que no podemos negar, que es el hecho de que ya la Europa nórdica se está imponiendo justamente a la Europa meridional. Y entonces hay actos que quizás no nos damos cuenta, pero se ve un poco lo que es ese predominio de Europa, unas maneras de hacer muy diferentes, que entonces es muy normal que se vea pues que en unos determinados territorios de Alemania tenga que triunfar una posición luterana. Se ve que en muchos territorios el luteranismo puro, que de alguna manera pasó sobre todo a verse más en Escandinavia, en Alemania, tiene que unirse un poco con todas las teorías de Zwinglio para poder de alguna manera expresarse de una forma tal como querían los alemanes. O luego también vemos posteriormente a lo que pasó también pues con el caso del calvinismo, que justo pues eso, dices, ostras, es una tendencia que sobre todo se acoge muy especialmente en 3 lugares de Europa muy curiosos, ¿verdad? Suiza, el norte de Holanda y Escocia, lo cual marca que son maneras de pensar
que quizás no solamente tenían que ver con la religión, sino que estaban eran acordes con formas de pensamiento económico, social o con maneras de hacer por parte de los habitantes. Entonces, claro, mi idea es no solamente ver el hecho del factor religioso, sino entender el factor de lo que representa ser la nordificación, es decir, Carlomagno, el hecho de las luchas que se pudieron dar, que serían pues husitas, bifclinianos, el hecho de que los papas también suben, primero el aprisionamiento, tal como se llamaba en Aviñón, pero luego también, pues el hecho ya de quedarse y de sentirse muy bien todos esos papas, lo cual quiere decir que, de Roma a Aviñón ya hemos tirado para el norte, ¿verdad? Y es otra manera de pensar, otra manera de hacer, y que luego al final, pues este espíritu acaba justo con la Reforma. Y si uno rastrea a los autores medievales alemanes, pues de alguna manera se da cuenta de lo que esto, es decir, de que ya había cuestiones que ya de alguna forma las encontrábamos ya, estaban en forma de semilla, y que de alguna manera se tiene que esperar al siglo XVI para encontrar el árbol. Simplemente un consejo: quien quiera saber más sobre Lutero, tenemos un programa precisamente del doctor Andreu Grau, seguramente en YouTube lo podremos ver. Correcto. Y podréis enlazar a ese fantástico programa que realizamos sobre Lutero. Y a mí también me interesaría mucho saber, porque claro, estamos hablando también que hay otro poder en aquella época, todavía sigue, ¿no? Roma. ¿Qué relación tenía el emperador con Roma y los papas? Bueno, él como también tuvo de consejero y estuvo al mando lo dejo de virrey o ahora no recuerdo bien, en Castilla, el caso de Adriano de Utrecht, que llega a ser regente, papa. Sí. Eso, de regente, ahora no me salía el nombre. Justo su relación era la relación de... en momentos determinados que una cosa se tiene que diferenciar. Una cosa era la fe y otra cosa es encontrarse con un señor que era señor también de una serie de territorios, y que entonces tenía su política, y que hay veces que la política la tiraba más a favor del rey de Francia y otras veces pues la tiraba a su favor. Entonces, claro, aquí yo distinguiría, yo haría una distinción muy clara, es decir, lo distinguiría muy claramente, es lo que es el hecho de las creencias, que aquí no había ningún tipo de duda, de lo que luego tenía que representar ser el puro contacto con los aferes que él podía tener con un señor que era un monarca de un estado. Claro, porque entonces Roma, los papas jugaban a dos bandas. Van a dos bandos, claro, sí. Esto no podemos negarlo. Lo que más le interesaba para conseguir más poder ellos. Sí. Eso desde luego. Y antes has hablado del saco de Roma. Vamos a explicar un poquito a nuestra audiencia qué significa y qué fue el saco de Roma. Bueno, esto es cuando estaban las tropas imperiales, antes de entrar en Roma, estaban, y digamos que a causa pues del hecho de que estaban medio hambrientos y que tenían, que ya no podían aguantar más, digamos que entraron saquearon todo Roma. Lo que pudieron. Entonces ya, saquearon Roma. Bueno, Roma. Si me dejáis, porque claro, hablamos de la Iglesia, hablamos de, pues quizá una parte importante de Carlos V con el luteranismo, ¿no? Pero también hubo conflictos internos, porque ¿qué le pasa a Castilla? Que se le revuelven los comuneros. ¿Qué le pasa a Navarra? Que decide, ahora aprovecho que no está aquí el rey y voy a ver si me puedo independizar, ¿no? Sí. En fin, que tiene conflictos internos. Sí, es que claro, digamos que no podemos negar que un personaje que tenía que estar por tantas cosas, es decir, había algún fleco que se escapaba, ¿verdad? Entonces, claro, en este aspecto, el tema, por ejemplo, de los comuneros,
yo no quiero desmerecerlo, ¿verdad? Pero, a ver, desde mi punto de vista, a mí cuando se me ha preguntado, a ver, yo entiendo lo que querían los comuneros. El problema es que en aquellos momentos yo creo que la lucha de ellos fue demasiado rápida. O sea, fue como un poco de falta de paciencia. El rey, tarde o temprano, iba a tener que aprender el castellano. Pero por otra parte, yo lo vi, se puede ver que es podríamos decir, una actitud un poco incluso cerrada, en el sentido de querer un rey para ellos. O sea, un rey, digamos, que fuera que fuera castellano, que se quedara en Castilla, que reinara en Castilla, acostumbrados como habían visto ellos el caso pues de sus abuelos, ¿verdad? Y el hecho pues de haber visto también pues de haberse quedado su madre. Pero, a ver, este señor, es decir, cambiaba por completo toda la visión política, claro. Y él tenía que atender a toda una serie de reinos que él mismo después se da cuenta cuando tiene que hacer el reparto. A su hermano lo hace rey de romanos, y entonces deja pues para su hijo todo lo que fueran prácticamente, como aquel que dice, bueno, medio quedarse, es decir, territorios que eran los territorios borgoñones, y luego pues el caso de los territorios de la península, América y lo que fuera. Entonces, claro, de alguna manera al final se tiene que hacer esto, o sea, se tiene que coger y dividir. Pero él, en principio, la petición de los comuneros, que claro, se ha venido y se ha querido salvar desde esta historia, desde esta mentalidad de una historia, digamos, muy española, de quererlos ver sin despreciar a lo que era Carlos V, verles o digamos justificar la actitud que tuvieron ellos, ¿verdad? Y era una actitud pues que, bueno, que se podía ver como muy castiza, el hecho de que ellos pues representaran las virtudes de Castilla. Pero bueno, también tenemos que entender que en aquellos momentos también Castilla tiene unas pugnas terribles entre nobles y la nueva burguesía que va creciendo. ¿Movimiento reaccionario? Para mí, particularmente, muy particularmente, ¿verdad? Y entonces no puedo decir aquello aquí de decir, y si dice la gente que yo lo he dicho, lo negaré. Es decir, no voy a decirlo, ni mucho menos. Para mí, entendiendo hoy lo que es en terminología política, es decir, un movimiento revolucionario o un movimiento reaccionario, yo voy a contestar digamos, no me voy a ir por la tangente, pero sí que voy a contestar, digamos, negativamente. Diré que no era revolucionario. No era revolucionario. ¿Eh? Pues nos ha dado ya muchísimas pistas. La verdad es que sí que es verdad que, claro, como hemos visto, el emperador tenía esa visión europea, claro, de imperio, claro. De abrirse, claro, de abrir. En esto se ha de decir que Aragón y Cataluña lo entendieron mejor. Pero bueno, estaban más abiertos. Claro, es que Mediterráneo. Claro, es que, pero claro, es que tenemos que entender también, es decir, que Castilla no lo podía entender cuando en realidad también podía tener todo un comercio abierto hacia el norte, ¿verdad? Sí. Con todo lo de las telas, las lanas y compañía. Pero luego, por otra parte, y también se puede llegar a pensar que esto también era verdad, era la codicia de todo aquello que venía de América. Entonces, claro, la idea muy clara de aquello de los señores flamencos que se cogían y se querían llevar el dinero para Flandes, es decir, siempre con este estilo, esta petición, que era una petición que yo tampoco no la he visto nunca tan extrema como se ha querido pintar. No creo que fuera tanto y tanto y tanto lo que se llevara. Y si tanto y tanto se llevaban, a lo mejor quizás, no lo sé bien, pero podría haberse llegado a pensar pues que era en verlo fácilmente para unas posibles inversiones que aquí,
esto no fue bien explicado. Y entonces es normal que Castilla lo entendiera de otra manera, ¿verdad? O sea, lo entendiera más bien como un robo, o el hecho de tener o de ver pues una actitud de aproveche, de decir, nosotros somos los que trabajan y estos son los que recogen. Entonces, claro, también quizás tenía, en este sentido, estos tendría que haberse formado mucho más. Pero bueno, también es cierto que él tuvo... no todo el mundo actuó de comunero en Castilla, por lo tanto se puede perfectamente ver que claro, también hubo un sector de la sociedad que le dio apoyo, al menos aunque fuera por la nobleza, sobre todo, por el hecho de verse. Con Carlos V estamos hablando también quizás de un rey todavía con algunas de esas virtudes, esa semejanza también de la Edad Media. ¿Por qué? Porque él fue al campo de batalla. Tuvo varias batallas, incluso no sé si quizás la más espectacular fue la toma de Túnez en 1535. Sí, bueno, esto es lo que digo. A ver, lo de la toma de Túnez está vista hoy como uno de los, bueno, incluso estratégicamente, ¿verdad? Una batalla, digamos, muy bien preparada. Pero por otra parte también, bueno, él es un hombre que está y que incluso cuando tiene que huir. O sea, es decir, no era un hombre digamos, de piedra, en el sentido de que era muy humano y un soldado muy humano, ¿verdad? Y que, claro, y que a ver, supo, pues... estar con los suyos y llevar, es decir, dominar muy claramente las batallas. No obstante, claro, también se tiene que ver, y en esto parece ser, y esto hace poco lo veía yo en un libro sobre temas de estratégicos, y especialmente la idea, por ejemplo, de la estrategia de acción indirecta, que es donde por lo visto el militar se marca muy claramente si sabe o no se sabe, pues parece ser que sí, que las estrategias estas se cambiaron posteriormente a las batallas que mantuvo él, sobre todo con Francia. O sea, aún fueron batallas muy hechas al estilo medieval, Y bueno, digamos que en este aspecto tampoco la cosa no cambió excesivamente. Pues te voy a decir una cosa que a lo mejor te sorprende, a lo mejor ya lo conoces, pero seguro de nuestros oyentes no. Donde preparó el asalto a Túnez, sí, fue aquí en 1535. Decían que fue aquí en el monasterio de la Murtra. Yo lo he podido estudiar. Sí. He estado comparando los tapices, porque se hicieron unos tapices famosísimos, ¿no? Unos tapices muy famosos que se hicieron. He estado estudiando. Hay distintos tipos de tapices que nos enseñan estas batallas, cada una de las de las acciones que se tomaron. Y parece ser que sí, que parece ser que fue en la San Jerónimo de la Murtra, porque hay un mes que no tenemos noticias del emperador. No sabemos qué hace. Pensamos, muchos como por ejemplo Jaume Aymar, ¿no? Mosén Jaume Aymar, también yo mismo, por ejemplo, pensamos que durante un mes con Andrea Doria, el gran almirante, estuvieron preparando la estrategia en San Jerónimo de la Murtra con mapas, libros, de un lugar totalmente espectacular. Y también los consejos de los mismos monjes de allí, que después hablaremos. Bueno, sí, él, ya que dices tú lo del tema de los consejeros, era un hombre que se dejaba mucho aconsejar. O sea, él mismo lo dice, que él consulta. Fijémonos que había tenido, pues claro, desde Adriano de Utrecht había sido el caso de Chievres, Gatinara, después también tuvo un personaje, su propio confesor, que era Domingo de Soto, que estuvo, que luego lo envió al Concilio de Trento, o por ejemplo el caso del personaje que incluso, claro, escribe el Relox de Príncipes,
que era toda una obra fantástica sobre el emperador Marco Aurelio, que en realidad bueno, era Antonio de Guevara, que representa, es uno de los grandes personajes de estos autores castellanos olvidados, que además de haber escrito una obra de espiritualidad franciscana, hace una magna obra, es una obra enorme, ¿verdad? En la que, bueno, uno puede ver lo que son todas las disposiciones políticas y además dentro de lo que cabe, a ver, Fray Antonio de Guevara fue el gran exponente de la clase naciente, o sea, de aquellas clases que nació, o sea, de la nueva manera de hacer corte y por tanto de hacer política en la época del emperador, ¿verdad? Fue un hombre que se dejó aconsejar, entonces no me extrañaría a mí que se dejara aconsejar por los monjes. Es decir, si esto vosotros lo tenéis estudiado, quizás sería algo que a ver, lo que es cierto es que él aquí en Barcelona, ya os lo he dicho antes, aquí en Barcelona estuvo, se sentía muy bien, esto era lo bueno, que él se sentía muy bien, él tenía un cierto cariño por los catalanes, pero sobre todo, incluso, es decir, el hecho de sentirse bien en Barcelona. Barcelona era el caso este. Y entonces, bueno, si encima, pues tal como estuvo él en la Murtra, pues seguro que a ver, qué mejor sitio para poder plantear una estrategia no lo podía tener, pero... Bueno, pero tú has hablado de tapices, pero hay una pintura en el monasterio. Sí. ¿No has hablado de la pintura? Hay más cosas. Hay una pintura en el refectorio, es decir, donde los monjes pues comían mientras hacían la lectura, ¿no? La lectura de la Biblia. Hay unas pinturas que quedaron ocultas durante muchísimo tiempo, porque el monasterio se convirtió en un lazareto, monasterio San Germán de la Murtra de Badalona, en un lazareto, y claro, para limpiar todo aquello de aquellas fiebres, aquellas cosas, pues pusieron de cal, lo cubrieron todo de cal, y hasta recientemente no se supo que habían esas pinturas ahí debajo. Sí se sabía, pero estaban ocultas. Y ahí se ve claramente, pues se ve a Carlos V, se ve también a su mujer, a Isabel, se ve a Andrea Doria, se ve al gato de Andrea Doria, que parece, y a otros también de la corte, ¿no? Esto también lo ha estudiado muchísimo Jaume Aymar, que también nos hizo una fantástica exposición el otro día, que estuvimos con él. Y también lo que es muy, muy, muy curioso, y para mí es uno de los personajes que esto... Y fui contigo a buscarle, donde él estuvo, Fray Mateo Blanc, que fue otro de los monjes jerónimos de aquí, de San Germán de la Murtra. Fuimos cerca de Palamós, ¿recuerdas? Sí. Que ya buscando pistas sobre él, porque él se alejó del monasterio, se fue a aquellas tierras, porque mi teoría, y cada vez tengo más datos de ellos, es que fue uno de los grandes asesores del emperador. Y que su relación nunca fue fácil, porque Fray Mateo Blanc, si le tenía que decir, por aquí no, esto no, tenía mucho carácter, por lo que no dicen las crónicas. Pues claro, el emperador, hombre, era un emperador. Este era botánico. No, Este fue prior del monasterio, Fray Mateo Blanc, y hablan muchas cosas de él, incluso que por Palamós durante mucho tiempo tuvo gran fama, incluso de sanador. Vale. De sanador. Bueno, algo me sonaba. Y estuvo allí, y justamente durante el periodo que decimos que podría haberse preparado el asalto a Túnez, él fue el prior. Es decir, que él fue justamente el que favoreció todo esto. Y pasó una cosa muy curiosa, y ya te lo contaba alguna vez, Andreu, que justamente cuando fueron a la venganza de Barbarroja, claro, cuando ya se toma en 1535, se toma aquella Túnez, pues la venganza, atacaron Palamós. ¡Qué casualidad! ¿Y quién había en Palamós? Pues 2 semanas antes de que él se fuera, porque él vino aquí a San Germán Murtra a morir, se vino ya a morir, porque decía, me queda poco de vida, os dejo aquí, tenía una congregación enorme, y atacaron Palamós 2 semanas después que él se marchara. Tiene una historia detrás realmente increíble, Fray Mateo Blanc. Pero es que hay muchísimos más. Es que en 1543, cuando el emperador se embarcaba hacia Nápoles, allí escribió 2 cartas que son imprescindibles para conocer el gobierno de Felipe II. En estas 2 cartas, pues le dicen cómo gobernar. En una... Sí, son
Son conocidas, sí. Estas conocidas. Y en la otra dice de quién te puedes fiar. Claro, si estaba en Palamos, ¿quién había en Palamos? Fray Mateo Blanc en aquella época. No me cabe ninguna duda porque había otro, el Damiano Marrufo, este medio italiano también. Era mucho más, bueno, de otra forma, no tenía tanto espíritu ni tanta sabiduría como este otro hombre. Por eso estamos, yo creo casi convencido que hay una estimulación concreta de Fray Mateo Blanc hacia estas cartas de gobierno de Felipe II. Sí, sí. Sí, no, que él sobre todo con los avisos que le dio a su hijo y todo esto, claro, probablemente podrían haber, o sea, todo, es decir, de la meditación que él podía haber hecho aquí, y si tú dices de las influencias que podía haber tenido Mateo Blanc, que le podría haber causado Mateo Blanc, quizás, es decir, se vea que, ya digo, era un hombre que escuchaba, o sea, Claro, Andreu, pero es que fíjate, le convierten se entera que va a ser emperador en 1519 y está en Barcelona, y las primeras cosas que hace, ¿qué es? Ir a San Jerónimo de la Murtra. Sí, sí. Qué curioso, no lo conocía, o lo conocía seguramente de su abuelo, que estuvo ahí durante mucho tiempo, y tenía una referencia. Porque otra cosa no hemos hablado también muy, muy interesante, el toisón de oro. El toisón de oro, sin duda, es una cosa realmente fabulosa. Antes te has interesado, una vez fuimos a la Catedral de Barcelona, Luis, y esta orden del toisón de oro se creó en 1429. O sea, bastante reciente esta orden. Esta orden fue muy reciente. Y fue hecha por Borgoña, los borgoñeses. Sí, claro. El Felipe III de Borgoña. ¿Y por qué creó esta nueva orden, que después explicaremos qué es lo que buscaba? Pues que le habían denegado la de la jarreta, la famosa inglesa. Es decir, vosotros tenéis una orden de la jarreta, una orden, etcétera, y yo no, pues yo creo una. Y este símbolo que está en los escudos, por ejemplo, el escudo de España, siempre veréis abajo un vellocino de oro, el cordero, que es símbolo de vellocino de oro. Hace nada, por ejemplo, el rey Felipe se lo dio a su hija Leonor. Sí, es una... claro, es la máxima distinción. La máxima distinción. Y es muy curioso, si no recuerdo mal, haber leído que a Carlos I, antes de tener su año de edad, y a su padre ya se la concedió. Sí, porque es importante. ¿Por qué esa relación, ¿no? Entre esa importancia que se le da a eso? Tiene que haber un motivo por lo cual... El cristianismo es la clave, el cristianismo. Es decir, ¿qué querían con ello? Recuperar Tierra Santa, recuperar Jerusalén. Vale, bueno, de hecho era también rey de Jerusalén, ¿no? Carlos V lo era, ¿no? Bueno, de hecho el actual también. Y el actual también, claro, sí. Rey de Jerusalén, por eso esa importancia, que después esta orden de toisón de oro tiene varias ramas, la rama que todavía se ha quedado en Borgoña, ¿no? Por ejemplo, y también la rama española, que sigue. Sí que es verdad que ahora está todo un poco... Vamos a llamarlo, bueno, de aquella forma, porque, por ejemplo, la Orden de la Jarreta, hace poco también se lo dieron, me parece, al rey Felipe. O sea, ya se empiezan a cada uno a dar... Pero en aquella época... Pero había mucha más pureza antes. Por supuesto, porque había que seguir unos valores. Y ahí, además, hay mitología. Muchísima Está mitología. Clarísimo, ¿no? O sea, a partir de aquí con el vellocino de oro. Tú lo sabrás que el vellocino de oro, como alquimista, Luis, nos podrías decir muchísimas cosas. Porque es el símbolo de la piedra filosofal de entrada. O sea, imagínate, ¿no? Que sería la máxima expresión física de algo que es capaz de transmutar no solamente un metal, sino hasta una persona, ¿no? O sea, con eso, imagínate, ¿no? Pues resulta claro. Es que vosotros imaginaros que se hizo una junta que hacían normalmente en Barcelona, en la catedral de Barcelona. El capítulo. Que si alguien se puede pasear y ver la sillería que hay, porque se hizo para ese evento, que es realmente espectacular. Unos escudos maravillosos. Y de ahí viene ese símbolo, ¿no? Ese símbolo que supongo que cada escudo representaba a la persona que tenía que sentarse. La persona que tenía que sentarse. Incluso Maximiliano, el viejo emperador, también le habían hecho su lugar. Una vez que ya se hizo, ya había fallecido, ¿no? Pero tenían su lugar todos los que correspondían a esta orden, que podía ser pues de cualquier zona, cualquier país, alguien de importante. Y lo que buscaban ellos era eso, era recuperar
Tierra Santa. Porque yo creo que una de las cosas que se quedó con las ganas Carlos Quito, y tú lo conoces mejor, es recuperar o intentar hacer Jerusalén y Tierra Santa, recuperarla quizás. Esto no, digamos que no, hombre, lo he visto, pero no lo he tratado, ¿eh? Pero sí que puedo decirte que, claro, que la idea, por ejemplo, de las conquistas o sea, del hecho de las batallas de Túnez, era con una visión totalmente como si fuera una cruzada. Cruzadas. Auténticamente cruzada, sí, con la mentalidad con la que se va, y en los documentos pues se tiene que ver que esto un poco después ya es lo que es la mentalidad que también reinará después con su hijo en el momento de la batalla de Lepanto. Es decir, totalmente. Es que todo lo que realmente represente ir en contra del Islam está destacado como una cruzada. Fijémonos en una cosa que también es importante. Yo no he entrado mucho, ya os lo he dicho, que aquí, se tendría que ver la gran figura, sobre todo la gran figura de Hernán Cortés, ¿verdad? Y luego y ver la figura, digamos, de Pizarro, pero sobre todo la figura de Hernán Cortés. Pero sí que hay una cosa que queda muy clara, y esto fue una historiadora, no me acuerdo de su nombre, venezolana, que trató el tema de ver que defendía que toda la conquista de América todavía se hace con un espíritu medieval, en el sentido muy propio de verlo, incluso de atender, de ver las batallas que se podían plantear con los indios, los posibles pactos que se pudieran establecer. Es decir, todo se entendía entre batallas, pactos, lazos, firmas de cierta paz, todo esto. Todavía era con una mentalidad, no era con una mentalidad moderna. Llega aún todavía, vamos con el atraso, claro. Es decir, es aquello que yo me traslado con esas ideas, y encima una manera de hacer medieval, digamos, como muy también a la vez muy hispánica, ¿verdad? Que no era, aún no se estaban albergando muchas cosas que quizás en Europa pues ya estaban, ya eran populares. Y claro, este factor no lo podemos en absoluto obviar, ¿verdad? Y todo, claro, era siempre, si no era ver el enemigo, era, digamos, ver aquel que podía ser perfectamente convertido. O sea, también démonos cuenta de algo, es decir, es que también todavía había una serie de problemas internos respecto al tema de la religión. Hemos dicho aquí lo del tema del luteranismo, pero fijémonos que, por ejemplo, no era el caso de eso, de no una revolución, pero sí una reacción, o como quiera llamarse, lo de los comuneros. Por ejemplo, lo de las Germanías representó el hecho de que, claro, era haber dado la obra de mano a los mudéjares frente a los que estaban allí, ¿verdad? Entonces, quieras o no, eran todas el otro, o sea, la idea, el otro siempre era visto como aquel personaje o que se tenía que poner fin a su existencia, o que de alguna manera se tenía que hacer todo lo posible para convertirlo. Bueno, algunos visitantes, por ejemplo, del monasterio de las Clarisas, de Tordesillas, sí, pues se asombran y dicen, parece que estemos en Sevilla o en Andalucía viendo este monasterio, porque es muy mudéjar, ¿no? Sí, y está en Castilla, o sea, claro, sí. Pero claro, en esto no podemos negar que vamos, estaba y que, claro, y sobre todo en la conquista, o digamos el hecho de hacerse con Jerusalén, pero es que esto ha sido propio de prácticamente desde la existencia de las cruzadas. Sí. Es el gran símbolo, es decir, es el hecho de acoplárselo cuando se pierde, pues entonces de decir de nuevamente, de tenerlo que recuperar, ¿verdad? Sin perder en este caso el título, etc. Pues vamos apurando los últimos sorbos del programa y hay que llegar a su muerte, porque aquí hay muchas cosas que decir. Pero antes de su muerte, ¿por qué la vinculación con los jerónimos?
Porque no la tuvo con otras órdenes monásticas. Bueno, sí que la tuvo Sí, con otras. ¿Sí? Sí, él era una persona que estaba muy bien, él estaba prácticamente con todas las órdenes, tenía muy buena relación. ¿No? Pero sí que es verdad que la Jerónima es solo hispánica. Hispánica, sí. Y eso quizás Bueno, también... pero él va y va a morirse a Yuste, que es Jerónimo. Vaya usted. O sea, Y se rodea, pero se rodea... ¿por de qué esa muchísimos- preferencia? Bueno, porque son hispánicos. Son hispánicos, luego la vida y- retirada que tenían. Sí. Quien hizo un estudio muy interesante fue Melquíades Andrés sobre el tema, incluso trabajó el caso de los jerónimos de aquí de la Murtra, y bueno, era una manera, era una forma de vida que a él se ve que le atraía Que le gustaba, bastante. ¿Vale? Pues enamoró a su hijo, porque su hijo sigue la tradición. Felipe II Sí, también sí, estuvo. Felipe sí, II. sí, sí, sí. Y También. construye el Escorial, que es el Sí, monasterio sí, más sí, grande. no. Sin desmerecer las otras órdenes, esta fue una orden querida. Privilegiada en ese Y sentido. claro, y por otra parte también, claro, el hecho de ser monástica, pues que, claro, era más fácil para una vida retirada al monasterio, no la orden mendicante, ¿verdad? Claro. Los jerónimos siempre hacían voto de pobreza, totalmente, ¿no? Eran gente pobre, pero gente humilde, pero también que ayudaba. Eran los mejores hospederos del reino, ¿no? Sí, sí. Y siempre intentaban ayudar. En vez de hacer comida para simplemente ellos, hacían más comida y la repartían a las gentes pobres que habían del lugar, ¿no? Por ejemplo. Y claro, se va a Yuste a morir, porque murió en Yuste. Hombre, a ver, para mí, ciertamente sí. Yo sé que hay sé que corren por ahí teorías que yo las veo un poco atrevidas, para decir, pues bueno, entre ellas que debió morir aquí en Badalona, en Barcelona. A ver, creo que hemos tenido datos muy claros de que, a ver, murió en Yuste y que las razones que se pueden dar para decir que no murió allí, desde mi punto de vista, no las veo convincentes. Es decir, no. Yo puedo admitir, por ejemplo, a ver, las hipótesis que hemos dado de determinados personajes. Por ejemplo, el caso de, ya sé que quizás algunos dirán que no, pero el caso del mismo Cristóbal Colón. Yo he seguido mucho la hipótesis aquella de Llanas de Niubó, que era un hombre, un notario, se había dedicado a la historia. Y bueno, a ver, a mí me parece convincente, ante un personaje del cual no sabemos absolutamente nada, pero me parece convincente por unas ciertas razones que él da, a las cuales yo podría unir otras más, y que incluso el propio Ferran Soldevila, en su historia, en su voluminosa historia de España, a este señor, bueno, es decir, le dedica una nota diciendo, este señor ha hecho este libro, da unas razones y bueno, pueden ser, digamos, que se tenga en consideración. Si esto un historiador lo pone, quiere decir que tiene una cierta importancia. Quizás que podríamos decir pues que fuera mallorquín, que hubiera nacido en Felanich, todo esto. Bueno, es decir, se dan razones que pueden ser, ya lo digo, convincentes. Pero ante ya una cuestión como era el caso de la muerte del emperador, del cual sabemos su nacimiento, sabemos su proceso, su vida, y vemos bien claro que él pues llega a Yuste y es allí donde realmente muere, y Bueno, pues entonces yo se creo hace que... construir una casa-palacio allí. Sí, bueno, En el monasterio, es decir, y unos será para jardines- algo. y unos jardines con estanques, ¿no? y bueno, y era allí donde parece ser que le visitan sus hermanas. Entonces, claro, a ver, hay tanto en crónicas que hoy esto ponerlo en duda. Ahora, pues bueno, siempre puede darse el caso. Hombre, yo oí hace poco de una persona que decía, o sea, que criticaba a los que piensan de esta manera, que, bueno, es decir, ¿usted qué hace? Es decir, ¿una profesión de fe o hace historia, verdad? Entonces, pues claro, si se han de hacer cosas que están vinculadas con la fe, pues adelante. Si se ha de hacer historia, pues para la historia pues, tenemos que ir a los documentos y fiarnos más o menos de lo que, de lo que sobre todo de lo que encontramos, y ver que si realmente lo que nos encontramos
no es una fabricación actual y se notaría, pues bueno, entonces se tiene que aceptar. Bueno, si hay algo que, de lo poco yo he podido trabajar, si he trabajado también a partir de la Murtra, San Jerónimo de la Murtra, ya lo sabéis, es la muerte del emperador. Sí. Y esta muerte del emperador, por supuesto, fue en Yuste, fue de paludismo, de esta enfermedad, de un mosquito, transmitida por un mosquito. Claro, algunos dicen es que es imposible con un mosquito a 600 metros de altitud, con aguas corriendo, etc. Pero vamos, es que te llega un jardinero que lo mandó llamar de aquí San Jerónimo de la Murtra de Badalona, cambió el hábitat, cambió lo que había alrededor, hizo estanques. Los estanques es un lugar maravilloso para estas criaturas que son los mosquitos. Y picó al pobre emperador. Pero es que hay mucho más. Es que tenemos también un proceso inquisitorial. Un proceso de inquisición que se inició allí. ¿Por qué se inició? Porque el arzobispo de Toledo no le dio el perdón de confesión, el derecho de confesión a Carlos V. Porque según él, Jesús ya había hecho eso por todos nosotros. Claro, eso la Inquisición, que no hacía falta perdonar, pues no le gustó nada. Y estuvo 20 años detrás del arzobispo y del pobre Marc de Cardona, que fue este monje jardinero, que estuvo al lado del último aliento del emperador. Estuvieron al lado varias personas, entre ellas estos que hemos dicho, durante 20 años, haciendo un proceso muy detallado, lo tenemos perfectamente detallado este proceso, y que todo se inició y murió en Yuste. No sé a veces a dónde queremos llegar con la historia, qué queremos hacer con la historia, o hacemos historia, o directamente hacemos fe, o hacemos lo que queráis. Pero la historia es la historia. Si hay hueco, podemos hacer hueco. Si Cristóbal Colón tenemos un hueco que no sabemos exactamente, claro, pues podemos rellenarlo. Sí, pero el hueco también se tiene que saber justificar con unas buenas hipótesis, ¿eh? Es decir, claro, con hipótesis que digamos que estén bien planteadas. Entonces aquí, incluso si nosotros ya nos encontramos con una cantidad de documentación, la documentación no podemos en ningún momento tergiversarla. Y luego, por otra parte, también es lo que veo, que ha de ser tan importante saber dónde murió, ¿eh? Es decir, yo creo que lo más importante de él ha sido su obra, su pensamiento, su vida, su pensamiento, y ya está. Nos quedamos sin tiempo. Luis, muchísimas gracias. Pablo, un placer estar con vosotros. Andreu, ¿qué te voy a decir de ti? Hemos aprendido muchísimo, hemos disfrutado, pero muchísimo, la verdad. Soy yo vosotros que siempre... Y nada, y simplemente a nuestra audiencia, recordar que tenemos, como siempre, en YouTube, también tenemos en iVoox. Pablo está haciendo un trabajo excepcional con las cámaras, ya lo veréis. Y simplemente, como siempre, invencibles.